defecto funcional en la función de los glóbulos rojos. Uno es la hipoproliferativa, la otra es la hipoproliferativa por defectos de maduración de los eritrocitos, otra es donde la eritropoiesis es ineficaz por defectos de la producción medular, y otra es donde o el paciente sangra o destruye sus glóbulos rojos, ¿ya? Ahí estamos hablando de una disminución de la supervivencia de los eritrocitos. Aquí podemos seguir hablando sobre eritropoiesis. Para que haya una buena eritropoiesis, para que se vayan a formar una buena cantidad, en cantidad y en calidad de glóbulos rojos, se necesitan hierro, se necesita vitamina B12, se necesita ácido fólico, ¿ya? Principalmente, fuera de otras sustancias. En caso de que la eritropoiesis disminuyera por falta de estos tres sustancias, vamos a obtener anemia. Pero también la anemia va a dar lugar ¿a qué? Va a dar lugar a que cuando los glóbulos rojos se destruyen, ¿ya? En caso de una anemia hemolítica vamos a tener anemia, ¿no? Ahora, que cuando también la anemia se produce por sangrado ya sea sangrado, por ejemplo, en las damas, sangrados menstruales abundantes, va a producir anemia. En otros pacientes que tienen, por ejemplo, sangrado a nivel de permanente, a nivel de hemorroides, por ejemplo, vamos a tener anemia, o sangrado a nivel gástrico, a nivel ulceroso, vamos a tener anemia. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas del síndrome anémico? Vamos a ver, aquí vamos a poder ver de que cuando hablamos de síndrome anémico, hablamos de una baja de los glóbulos rojos bajan, y por lo tanto, ¿qué va a producir eso? Va a producir hipoxia tisular. ¿Y qué sucede a nivel de los aparatos y sistemas? Por ejemplo, tenemos aquí a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, ese paciente va a tener acúfenos, fósfenos, ¿ya? Y también va a nivel cardiovascular, va a tener latidos más frecuentes, palpitaciones, el famoso angor pectoris por la anemia. Y a nivel del sistema respiratorio vamos a tener disnea, a nivel de los músculos vamos a tener astemia, adinamia, ¿ya? Y si quisiéramos irnos al lado derecho, donde están los signos, a nivel de signos vamos a ver que el paciente puede tener palidez, pero también puede tener ictericia. ¿Por qué ictericia? ¿Ya? Porque esos glóbulos rojos se están destruyendo y aumenta la bilirrubina indirecta. Vamos a tener también taquisfignia, taquicardia, soplos funcionales, insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y taquipnia también. Y a nivel hablando de nuevo del sistema digestivo, vamos a irnos a ver que puede haber hiporexia, pueden haber diarreas por la anemia, ¿ya? A nivel renal vamos a encontrar edemas, en reproductor vamos a encontrar, puede ser una niña que vaya a tener amenorrea, esterilidad, y se pregunta, ¿y por qué estoy así? Se hace un hemograma y se encuentra que está con una anemia. En piel de anexos vamos a ver que hay uñas quebradizas, caída de cabello por la anemia. También no nos vamos a olvidar de que puede tener una lengua lisa, una macroglosia, esplenomegalia, edemas, ¿ya? La piel seca, el pelo seco, etc. Como ustedes pueden ver, todo lo que se puede observar, tanto en signos como en síntomas en los diferentes sistemas, pueden manifestarse y darnos
podemos hacer el diagnóstico de la anemia. Si vamos a hablar de síntomas constitucionales, no nos olvidemos de que pueden presentar palidez y cambios de la piel. Ahí vemos en el lado derecho, vemos dos palmas de las manos. Miren, la palma pálida y la normal. También vemos más abajo la apatía y la lasitud, ¿ya? A veces decimos, ¿por qué no tengo, yo estudio 5 horas y no aprendo nada? En cambio, mi compañero estudia 1 hora y ya sabe toda la materia, ¿ya? Y no tengo ganas de estudiar, ¿ya? Puede ser también por la anemia. Debilidad y fatiga también. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. Aquí vemos las palmas de las manos en mayor amplitud, ¿ya? Aquí vamos a ver, miren, a nivel de la conjuntiva ocular, vamos a encontrar la palidez. Y esta palidez la podemos medir. Con el tiempo podemos decir, para mí eso es una hemoglobina de 7.5 o 7, ¿ya? De acuerdo por eso siempre miremos esa parte del ojo, porque eso nos está indicando cuánto de anémico está una persona, ¿ya? El cambio de coloración en las manos, las uñas, fíjense las uñas, lo que decíamos hace un rato, y podemos hablar y decir la palidez amarillo limón, por ejemplo. Hay distintos tonos de palidez. Nos va a llevar hacia una anemia perniciosa no tratada o una anemia más una hiperbilirrubinemia, lo que yo les decía, el color amarillo. La piel de color blanco como cera nos lleva hacia una anemia grave por hemorragia aguda. En emergencias, cuando llega un paciente que ha sangrado durante todo el camino y llega por una anemia aguda, entonces ahí se ve el color blanco, ¿no? Decimos, este está transparente ya. La anemia crónica, el color cetrino. Y cuando hay una leucemia con anemia, porque la leucemia puede acompañarse de anemia, vamos a ver un color grisáceo, una palidez grave. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que la anemia por deficiencia grave y prolongada de hierro nos va a llevar a que el paciente se queje de que sus uñas se le quiebran, ¿ya? Y la famosa coiloniquia, ¿ya? A nivel de las uñas. Las uñas, aparte de quebrarse, tienen ciertas estrías, ¿ya? Y tienen una forma de, incluso llegan a ser como unas uñas en vidrio de reloj. También la anemia perniciosa, por ejemplo, se caracteriza ¿por qué? Por adelgazamiento de cabello y canas prematuras. La anemia drepanocítica, este tipo de anemia no tenemos aquí en Bolivia, solamente se encontramos en el Brasil, en el África, en Europa, etcétera, ¿no? ¿Ya? Donde el paciente va a tener úlceras crónicas de los tobillos. Bien. Entonces, vamos a que el principal culpable de que haya anemia son los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos. Cuando los eritrocitos bajan en su afinidad de hemoglobina por el oxígeno, van a ver el organismo comienza a tener ciertas adaptaciones cardiovasculares a la anemia. Por ejemplo, a nivel del corazón, dependiendo del grado de anemia, ¿ya? Vamos a tener un volumen de eyección aumentado, frecuencia cardíaca aumentada, ¿ya? La viscosidad de la sangre está disminuida, ¿ya? El gasto cardíaco para mantener el consumo normal de oxígeno, ¿ya? Es generalmente aumentado. Y a nivel de la vasculatura periférica, vamos a tener que el organismo redistribuye la sangre a los lugares más importantes. Por eso vamos a ver a veces
los dedos más pálidos, etcétera. Vamos a encontrar los labios pálidos o a veces cianóticos. Vamos a encontrar, porque lleva la sangre al corazón, a los músculos, al cerebro, a las manos, a los riñones. Y hablando de los signos y síntomas cardiovasculares, vamos a ver de que la anemia puede ser de dos tipos, ¿no? En un caso de anemia leve o moderada o anemia grave. La leve o moderada muchas veces no hay síntomas cardiovasculares ni en reposo, ¿ya? Hay algunas veces una disminución de la tolerancia al ejercicio. En cambio, en la anemia grave, realmente vamos a encontrar disnea, taquicardia y palpitaciones. ¿Cuál puede ser la causa de esto? La causa puede ser una masa celular eritrocitaria disminuida, ya hemos dicho la viscosidad va a estar más baja, el aumento de volumen de eyección, impulso apical, pulsos periféricos altones y taquicardia. O sea, para que vean ustedes cómo se va adaptando el estado de anemia, ¿ya?, al organismo, o el organismo a la anemia que vaya a presentar, vaya a ser leve o vaya a ser moderada. Ahí se presentan los famosos soplos cardíacos. Soplos cardíacos a nivel principalmente del foco mitral de auscultación cardíaca. ¿Por qué va a haber un soplo cardíaco? Por la viscosidad de la sangre va a estar aumentada, la velocidad de flujo sanguíneo también, la turbulencia al paso por la válvula, y ahí vamos a encontrar ya sea un soplo proto o mesosistólico. Y si tomamos un electrocardiograma, ¿ya?, vamos a ver que en la anemia leve generalmente no se encuentra nada. Solamente se habría una cardiopatía de fondo, digamos, una lesión valvular, etcétera, ya previa a la anemia que haya tenido ya el paciente. En cambio, en la anemia grave, vamos a ver que hay una depresión del segmento ST y un aplanamiento o inversión de las ondas T. Pero también el aparato gastrointestinal es el que sufre. Tenemos en la anemia perniciosa, por ejemplo, en la glositis, la famosa glositis de Hunter o de Hunter que llaman. ¿Qué es la glositis de Hunter? Epitelio de la lengua lisa depapilada, les saca la lengua y está depapilada, está brillosa esa lengua, color rojo intenso en el dorso de la lengua, vesículas pequeñas, ¿ya?, úlceras. En la anemia ferropénica, vamos a ver por falta de hierro tenemos anemia, la queilosis, la queilitis, la disfagia. Y en el caso de este tipo de anemia que conocemos como anemia aplásica, vamos a encontrar lesiones ulceronecróticas en boca, faringe y en recto. Aquí tenemos la anemia por deficiencia de hierro, fíjense esa lengua, típica de una anemia ferropénica. En el aparato genitourinario también tenemos, por ejemplo, en las mujeres y en los hombres. En las mujeres, alteraciones menstruales, ¿ya?, amenorrea, menorragia a veces, y en los hombres, la famosa disminución de la libido. El hombre se queja que ha disminuido la libido, le hacemos un hemograma y a veces está con una anemia de 6 de hemoglobina, una cosa así. Y con mucha razón, ¿no?, que va a tener ese problema. En la famosa anemia drepanocítica, que gracias a Dios no tenemos en nuestro país, ¿ya? Y en el sistema nervioso, fíjense las alteraciones por la anemia en el sistema nervioso, ¿ya? Tenemos, cuando hay anemia, hay hipoxia del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso necesita mucho oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener desvanecimiento, irritabilidad,
incapacidad para concentrarse, vértigo, inquietud, tinnitus, cefalalgia. Esto no solamente se puede presentar en personas mayores, también en personas jóvenes. La anemia perniciosa. ¿Qué va a haber en la anemia perniciosa? Va a haber un déficit de vitamina B12. Y por lo tanto, ese déficit de vitamina B12 va a alterar el metabolismo normal del tejido nervioso. Van a haber cambios degenerativos en nervios periféricos y en el encéfalo. Va a haber una degeneración de las columnas dorsal y lateral de la médula espinal. Y van a haber parestesias, va a haber alteración de sensibilidad al tacto. Como ustedes pueden ver, una sintomatología que es característica de la anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Los pacientes muchas veces van al neurólogo para quejarse de que tienen parestesias. Y el neurólogo les da tratamiento con antiinflamatorios, fisioterapia, todo. Pero nunca se preocupa de ver si tiene un déficit de vitamina B12. Porque el tratamiento para esto sería administración de vitamina B12. Los signos constitucionales. Puede haber también fiebre. ¿En qué casos? En la anemia perniciosa grave. Puede haber fiebre en una leucemia mieloide crónica que tiene anemia. Puede haber esplenomegalia, hepatomegalia, crecimiento de ganglios linfáticos en leucemias más anemia, linfomas más anemia y ictericia en anemias hemolíticas. Bien, entonces, revisado esto, nos interesa hablar de la definición, según la OMS, de lo que es anemia. Porque muchas veces dicen, anemia no es diagnóstico. ¿Por qué? Tenemos que ponerle los dos nombres y los dos apellidos, por ejemplo. ¿Ya? Y por eso la OMS ha hecho una definición para definir lo que es anemia. Dice, es una disminución del nivel de hemoglobina en la sangre, independientemente de que la concentración de eritrocitos sea normal o incluso aumentada. Se han establecido límites de referencia para hablar de hemoglobina en cuanto a la función de edad y sexo. Les muestro un cuadrito. ¿Jael se está viendo y escuchando bien? ¿Anabel? Sí, doctor. Ya, seguimos entonces. Aquí vemos el nivel de hemoglobina según lo que cita la OMS. Pero les voy a indicar una cosa, que todos los valores que se ven en todo lado, en libros, en protocolos, etcétera, en resultados de laboratorio, etcétera, ¿ya? Son niveles a nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar. Por lo tanto, nosotros vivimos a nivel del mar, no vivimos a nivel del mar. Vivimos a nivel de una media altura, ¿ya? Media altura. Cochabamba está a 2.300, 2.200 aproximadamente. Pero también tenemos ciudades como La Paz, que está a 4.000, Oruro también por ahí, Potosí tal vez un poquito más alto. Por lo tanto, los niveles de hemoglobina en esas regiones y en Cochabamba van a ser diferentes. Muchas veces nosotros aprendemos todo de nivel del mar porque los libros que nos llegan son a nivel del mar. Por lo tanto, debemos recurrir a nuestros valores propios de nuestra altura. ¿Y cuáles son dónde vamos a conseguir esos valores? Tenemos un instituto que está en La Paz, que se llama Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que pone sus valores. ¿Ya? Ustedes se entran a la web, ponen Instituto Boliviano de Biología de la Altura y van a encontrar valores para Cochabamba, valores para Potosí,
y valores para Santa Cruz, Trinidad, La Paz, Potosí, a toda. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes, como una práctica, vayan a poder conseguir esos valores y memorizarlos. Yo lo que aquí les estoy citando como ejemplo, ¿ya? Que los valores de la hemoglobina, por ejemplo, ¿ya? En los recién nacidos a término, tiene un valor. Después un niño de 3 meses ya aumenta su valor. Un niño de 1 año disminuye ya. Miren, de 11 a 14 ha cambiado. Y los niños de 1 a 12 años ya tienen otro valor. Entonces, los valores en las distintas edades, en los distintos sexos, masculino y femenino, son diferentes. Entonces, eso yo les pido que ustedes, con una práctica, investiguen, vean y lo tengan en su cabecita, porque de los laboratorios les van a pasar los valores de referencia normales a nivel del mar, y eso no nos interesa, y nos lleva a equivocaciones diagnósticas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una anemia? Tomamos en cuenta la historia clínica, ¿ya? La anamnesis que vamos a ir preguntando al paciente, el examen físico y el laboratorio. Paciente puede tener fatiga, debilidad muscular, cefalea, vértigo, síncope, palpitaciones y disnea. Disnea a grandes esfuerzos, medianos esfuerzos o pequeños esfuerzos, cualquiera. Al examen físico vamos a encontrar en un paciente con anemia, esplenomegalia, hepatomegalia, puede haber palidez, puede haber hipotensión, ictericia, coileuniquia y disfunción neurológica. Fíjense lo último, disfunción neurológica. ¿Ya? Y en el laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Se tiene que hacer un recuento de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, los índices eritrocitarios, que es importante, porque si me dicen que ese glóbulo rojo está disminuido, yo le pregunto, ¿de qué tamaño es? ¿Está bien teñido? ¿Es pequeñito? ¿Es hipocrómico? ¿Ya? Porque eso me sirve, vamos a ver más adelante, para hacer el diagnóstico. También los reticulocitos. Los reticulocitos son importantes también, que tienen que estar en un examen de sangre, en un hemograma. El frotis de sangre periférica. Todo médico tiene que saber mirar al microscopio. ¿Ya? Es lo que nos diferencia a los que somos médicos. Por lo tanto, hay que mirar las placas desde ahora. Las pruebas para medir la destrucción eritrocitaria. Hay pruebas para medir la fragilidad eritrocitaria. ¿Ya? Y al final podemos pedir un examen de médula ósea, que puede ser un examen, una biopsia o un aspirado de médula ósea. Por lo tanto, en un paciente que tenemos, vamos a hacer la anamnesis. ¿Ya? La anamnesis, como ustedes saben y son expertos ya, requiere una anamnesis y una exploración física cuidadosa. Es la exploración a determinados agentes, fármacos tóxicos y síntomas relacionados. Hay que preguntar todo. ¿Qué está tomando? Primera vez que se siente cansado, hace cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y aquí les presento un pequeño ejemplo. El cuestionario, la forma, inicio de cómo se puede hacer. Preguntamos, ¿desde hace cuánto tiempo hace que sabe que tiene anemia? ¿Recuerda la fecha del último análisis? ¿Ya? Aquí nos interesa saber de que muchas veces los viejitos, ¿ya? Llegan a tener una anemia, ¿ya? Y se puede deber a déficit de ácido fólico, déficit de vitamina D12, déficit de hierro, ¿ya? O también preguntar si en la familia ha habido siempre anemia, porque a veces dice, mi papá
ha tenido anemia mi abuelo, anemia mi bisabuelo, etcétera, mis tíos, anemia. Entonces pueden haber algún trastorno hereditario. Preguntar sobre los síntomas acompañantes. Tiene dificultad respiratoria, tiene palpitaciones, tiene cansancio, ¿ya? Y principalmente aquí, sus heces, ¿de qué color son? Si les dicen son cafecitas, ustedes no se confíen que con heces bien cafecitas no puede estar eliminando sangre por las heces, porque muchas veces el sangrado es microscópico. Para eso se tiene que pedir por laboratorio sangre oculta en heces, un examen simple y que no cuesta mucho. Si el paciente tiene diarreas, estreñimiento, fiebre, qué tipo de orina, la coloración de la orina que tiene, para que vean, todo eso nos va a llevar a estudiar y llegar al diagnóstico. Tiene dolor epigástrico que mejora con los antiácidos, tiene un dolor torácico de esfuerzo, tiene dolor de las pantorrillas al caminar, tiene dolor abdominal. Miren, toda esta sintomatología nos está llevando ¿a qué? Nos está llevando hacia un diagnóstico de anemia. Y en las mujeres, ¿con qué frecuencia tienen sus menstruaciones? No es lo mismo que te diga que yo tengo cada mes, cada 25 días, que te diga cada 10, cada 15 días. Hay que preguntar cuántas toallas utiliza al día en cada periodo. ¿Ya? Hay mujeres que utilizan cualquier cantidad de toallas, ¿ya? Y hasta que se les pierde su menstruación, tranquilos. Pero sin embargo, ustedes las miran pálidas, cansadas y con anemia. Y eso necesita tratamiento. Preguntarle cuál es su dieta diaria, ingesta de alcohol, si bebe, qué productos de limpieza utiliza. Aquí me dirán, ¿por qué le preguntamos eso? Porque los productos de limpieza, muchos de los productos son tóxicos. ¿Y llevan a qué? Llevan muchas veces anemias hemolíticas, aplasias de médula. Entonces hay que preguntar. Ahora, puede que ese producto de limpieza a mí no me afecte, pero afecta a esta otra persona, porque tiene mayor sensibilidad. Si ha viajado a algún país tropical o si ha estado en el trópico, por ejemplo, la malaria la podemos contraer en nuestro trópico, ¿ya? Y la malaria se acompaña de una anemia, ¿no? Antecedentes personales. Siempre preguntarle, ¿le han hecho análisis de sangre, heces, medulana, radiografía de estómago, de intestino? ¿Cuándo? Vean, aquí se está ¿no? Preguntando todo, ¿ya? La historia clínica tiene que tener toda esta información. Si ha tenido alguna vez úlcera péptica, si le han hecho endoscopías, si ha tenido hepatopatías crónicas, si es bebedor, etcétera. Todo eso. Porque si nosotros ponemos diagnóstico, anemia, ahí nos van a preguntar, porque esa historia clínica la van a leer, la van a leer otros profesionales también, y nos van a preguntar. Por lo tanto, tiene que ser una información bien completa. En lo que se refiere a la historia médica familiar, ¿hay algún miembro de la familia con anemia, ictericia, con litiasis biliar? ¿Alguna vez le han hecho, hay alguna familiar que le han sacado su vaso? Muchas veces les sacan el vaso. ¿Por qué? Porque ese vaso comienza a destruir no solamente glóbulos rojos, comienza a retener y destruir plaquetas, por ejemplo. Entonces, ahí, y a veces son problemas familiares, ¿no? Hereditarios. Bien, vamos entonces a hablar de las clasificaciones. Tenemos dos clasificaciones. Una, la clasificación funcional y otra clasificación morfológica.
Funcionar. Les decía más antes, ¿se acuerdan? Que hay que pedir recuento de reticulocitos. Y viendo los reticulocitos podemos clasificar la anemia como arregenerativa y como regenerativa. ¿Quién nos va a dar esa información? Un recuento de reticulocitos que debe hacerse. La clasificación morfológica. Tenemos esa, tomando en cuenta los índices eritrocitarios, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Son 3. Y ahí vamos a tener la clasificación como anemia normocrómica normocítica, anemia microcítica hipocrómica o anemia macrocítica. Y en una vez entramos a la anemia fesopénica. ¿Cuáles van a ser las causas de la anemia fesopénica? Un aumento de la demanda de hierro. ¿Ya? ¿Qué cuadro clínico va a presentar esa persona? Van a tener muchas veces ese cuadro clínico, los síntomas clínicos guardan relación muchas veces con la causa subyacente de anemia. Aquí tenemos el cuadro clínico. Tenemos que puede tener cansancio, irritabilidad, pérdida de la concentración, fatiga muscular, dificultad para tragar alimentos, palidez. Vean lo que tenemos tan florida, todas esta sintomatología, dificultad respiratoria, debilidad en el ejercicio, queilosis, coiloniquia. Miren lo que caracteriza a la anemia ferropénica. ¿Y en quiénes puede haber esta anemia ferropénica? Puede haber, ¿ya?, en aquellas personas que les gusta hacer dieta, ¿no? No, yo no como carne porque me engorda, ¿ya? No como verduras porque me suelta el estómago y solamente anda comiendo cositas que no le van a compensar con su hierro. Ahora, vamos a hablar de las anemias hipoproliferativas por lesión medular. Y aquí tenemos la anemia plástica, la mieloptisis y las mielodisplasias, para que vean otro tipo de anemia. O sea, como les digo, no todo es decir, diagnóstico de anemia, eso está mal. En ninguna parte van a encontrar anemia como diagnóstico. La famosa anemia aplásica, ¿ya? ¿Qué quiere decir aplasia? Que no se producen en médula ósea, no se producen glóbulos rojos. Vamos a encontrar hemorragias, lasitud, debilidad, disnea, ¿ya? A nivel, como es una anemia aplásica, vamos a encontrar baja en las plaquetas, en los granulocitos, en los glóbulos blancos, etcétera, ¿no? Y vamos a encontrar petequias, equimosis, retinianas, adenopatías, esplenomegalia, estas famosas manchas café con leche, ¿ya? Y baja estatura, por ejemplo, la famosa anemia de Fanconi. Esa se caracteriza la anemia plástica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de anemia plástica? Se tiene que ver un frotis de sangre periférica, la celularidad está disminuida, como ustedes ven en la parte derecha, esa es una médula ósea donde vamos a encontrar gran cantidad de células adiposas que están sustituyendo la médula ósea, ¿ya? Vamos a encontrar macrocitosis, escasos granulocitos, el volumen corpuscular medio está aumentado, no va a haber reticulocitos. Como ustedes pueden ver, el diagnóstico más es a través de un frotis de médula ósea, ¿ya? La famosa anemia megaloblástica, esta famosa anemia megaloblástica que principalmente se ve en los adultos mayores especialmente. ¿Ya? ¿Qué pasa? Aquí vamos a encontrar la etiopatogenia, déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. ¿Ya? Y principalmente son nutricionales. Tenemos nutricionales en los vegetarianos estrictos, en los veganos, ¿ya? O
por ahí no es vegano, ni es vegetariano, ni nada, sino que tiene de inicio un síndrome de mala absorción. En aquellos gorditos que les están haciendo sus, colocando sus balones para enflaquecer y todo, hacen este tipo de anemia. ¿Ya? Ahora, en el caso de los que tienen la anemia megaloblástica por ácido fólico, déficit nutricional, en el caso de alcoholismo, malnutrición, dietas pobres en vegetales, mala absorción también está aquí. En el embarazo también podemos encontrar, ¿ya? En la lactancia podemos encontrar en aquellos que toman anticonvulsivantes, antifólicos, aquellos que toman la trimmetoprim, la piretamina también como tratamiento para alguna enfermedad, en neoplasias también. ¿Y cómo se va a corregir? Usando ácido fólico. Ahora, estas anemias megaloblásticas, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por alteraciones digestivas. Tienen una glositis con lengua lisa y brillante, flatulencias, digestión pesada, tienen diarreas permanentes, parestesias de inicio distal y alteraciones neurológicas. Fíjense, ataxia y trastornos motores de miembros inferiores. ¿Dónde va a ir ese paciente? Al neurólogo. Y el neurólogo no le va a hacer el diagnóstico de anemia, le va a tratar como una neuritis crónica, con otras cosas. De sensibilidad vibratoria en miembros inferiores. Ahí ustedes han debido fijar que hay personas que cruzan las piernas y la pierna que está encima de la otra, su pie se mueve como un reloj, ¿no? Todo el rato. ¿Ya? Ese signo se va a llegar a caracterizar por una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Alteraciones psiquiátricas, falta de concentración hasta demencia. Hemos tenido pacientes internados en el psiquiátrico con este problema de anemia. Se ha corregido la anemia y el paciente era normal. ¿Ya? Las famosas ahora anemias hemolíticas. Ya hemos dicho que es una anemia hemolítica, hay destrucción de eritrocitos. Pero la médula ósea no llega a compensar lo que se está destruyendo. Y vamos a clasificar estas anemias hemolíticas en agudas y crónicas. Y de acuerdo a la etiología, en heredadas y adquiridas. Y intrínsecas o extrínsecas. Cuando hablamos de anemia hemolítica intrínsecas y extrínsecas, vamos a encontrar alteraciones de membrana eritrocitaria. Muchas veces esa membrana eritrocitaria no está bien y por eso está habiendo hemólisis permanente. Anomalías de la hemoglobina o de las enzimas, o por anticuerpos séricos contra eritrocitos. Hay enfermedades que producen hemólisis. Hay medicamentos que producen hemólisis, hay tóxicos que producen hemólisis. Por ejemplo, en los pintores de paredes que utilizan pintura, ¿qué es lo que provoca este tipo de anemia a ellos? ¿Ya? Es el plomo de las pinturas. ¿Ya? Pero no a todos, pero a la mayoría sí. Traumatismos en la circulación. Los microorganismos infecciosos también pueden producir hemólisis y el hiperesplenismo. Muchas veces ese vaso se enferma y comienza a capturar todos los glóbulos rojos y los destruye. Bien, vamos a ir a hablar de lo que nos corresponde en esta última parte sobre lo que es la eritrocitosis. Hay mucha gente que esto de eritrocitosis lo denomina poliglobulia, pero ya no se maneja ese término de poliglobulia.
Los médicos del siglo XXI ya manejan como eritrocitosis, ¿ya? ¿Qué es una eritrocitosis? Es un aumento anormal de glóbulos rojos. Es producida principalmente en enfermedades donde la respiración o actividad pulmonar es insuficiente para absorber las cantidades necesarias de oxígeno del medio ambiente, ¿ya? ¿Y quiénes van a tener este tipo de eritrocitosis? Muchas veces son eritrocitosis secundarias a las alturas, por ejemplo, ¿no? La famosa enfermedad de Monge, eso se llaman porque fue un señor que apellidaba Monge el que comenzó a describir las primeras eritrocitosis en nuestra región, ¿ya? Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Una paciente de 71 años, de raza mestiza, soltera, bachiller comercial, ocupación, atiende una droguería, es propietaria, procedente y residente Bucaramanga, religión católica, A positivo, ¿ya? ¿Qué más? Viene a la consulta, ¿por qué? Porque tiene dolor de cabeza y mareo, ¿ya? El cuadro de aproximadamente 10 horas de evolución consiste en cefalea holocraniana persistente sin factores modificadores aparentes, tinnitus, sensación de inestabilidad, adinamia, episodio de disnea de aproximadamente 20 minutos de duración que se dio de manera espontánea. Fíjense bien, no está anémica esta paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene esta señora como antecedentes patológicos? Hipertensión arterial, síndrome vertiginoso desde enero, hipotiroidismo postquirúrgico, hipocalcemia, síndrome varicoso de larga data y dislipidemia, nada más. Quirúrgicos, tiroidectomía por bocio intratorácico, apendicectomía, artroscopía, y es alérgica a la dipirona y a la penicilina. Antecedentes tóxicos, niega exposición a humo de leña o cigarrillo, niega alcohol, farmacológicos, toma un montón de cosas, nifedipino, enalapril, levotiroxina, calcitrol, carbonato de calcio. Antecedentes ginecológicos, menopausia. Fíjense que esta paciente ha venido por cefalea y se le averigua todo, ¿ya? Familiares, padre con cáncer gástrico, madre con cáncer hepatocelular. No vamos a decir aquí, tienen cáncer sus papás, usted también ha heredado, no, eso no es falso, ¿ya? Cirrosis de la ENEC. Y le hacemos revisión por sistemas, niega síncope o lipotimia, pero desde hace 6 meses tiene cefalea intermitente frontal y global, sensación de inestabilidad ocasional. Y al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Presión arterial, 170/90, frecuencia cardíaca 74, respiratoria 17, tiene una buena saturación, ¿ya? Pesa 60 kilos. Al examen vamos a encontrar, fíjense aquí, rubicundez facial e inyección conjuntival, o lo que podemos llevar, está congestionada esta paciente. Tiene las escleras anictéricas, mucosa oral húmeda, no hay lesiones en orofaringe, no hay gurgitación yugular, no adenopatías cervicales. Ruidos cardíacos rítmicos, no hay soplos, pulmones bien ventilados, descartamos ese lugar. Vamos a ver que no se palpan organomegalias, ¿ya? No hay nada más. No tiene edemas, ¿ya? Y en emergencias le ponen sus diagnósticos, fíjense, entra por emergencias, por una cefalea, le ponen
Cefalea crónica agudizada, disnea aguda, hipertensión arterial, hipotiroidismo, hipocalcemia, insuficiencia venosa, dislipidemia. Fíjense la cantidad de diagnósticos que le han puesto por todo lo que han ido encontrando. Le piden un examen de sangre y aquí van a ver hemoglobina de 21.5, altísimo. BCM 71.6, bajo. HCM 23. Sus leucocitos están normal, sus plaquetas 350.000, su función renal está bien, sus electrolitos están bien y nada más. Y le hacen un electrocardiograma dentro de límites normales y le hacen un rayos X de tórax dentro de límites normales. Se confirma entonces la eritrocitosis. Tiene 21.5. Está alto. Entonces, ¿sobre qué tienen que trabajar con esta paciente? Sobre lo que llamaban antes poliglobulia, ahora es eritrocitosis. ¿Ya? Se trabaja sobre eso en base a qué? Les voy a decir, se tiene que trabajar en base a muchas veces sangrías y se disminuye y se soluciona la disnea, se soluciona muchas de las sintomatologías que tenía esta paciente, hasta su presión alta. ¿Ya? Bien. Hay que preguntarle al paciente que tiene eritrocitosis si fuma, si alguien más ha tenido en su familia eritrocitosis. Ahora, muchos que tienen eritrocitosis se meten a la ducha y les pica todo el cuerpo. Tiene alguna enfermedad cardíaca congénita. Muchas veces la eritrocitosis predispone a que puedan hacer trombosis. Le preguntamos si está tomando algún medicamento, si siente quemazón en los pulpejos de los dedos, dónde vive. Si nos dice vivo en Potosí, ya hay que hacer tratamiento, tiene que cambiar de Potosí a Cochabamba o a Santa Cruz. ¿Ya? ¿Qué significa para esta paciente el dato de hemoglobina anormalmente alta? Aquí tenemos policitemia, poliglobulia, que no se usa, y sí, eritrocitosis. Y nos quedamos con eritrocitosis. ¿Qué es eritrocitosis? Es el aumento de la masa eritrocitaria. ¿Ya? Y policistemia se refiere al incremento total del número de eritrocitos. Estamos hablando de eritrocitosis como masa, el otro número de eritrocitos. ¿Ya? Y como podemos ver aquí de que el esquema fisiopatológico, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene uno que tiene eritrocitosis? Hipoxia, ¿ya? Generalmente esta gente vive en lugares altos donde la presión de oxígeno es disminuida y por lo tanto hay un aumento de eritropoyetina que se produce a nivel de los riñones y va a médula ósea para que aumentar la cantidad de eritrocitosis. Y al haber eritrocitosis, ¿qué va a haber? Va a haber aumento de viscosidad, vasodilatación y por lo tanto esa sangre aumenta su viscosidad. Por lo tanto, la circulación de la sangre, donde hay mayor cantidad de células, es más lenta. ¿Ya? Y va a tener alteraciones cardíacas, de circulación, coagulación, y como les he dicho, hemorragia y muchas veces trombosis. Hay un cuadro que ya es también con número alto de glóbulos rojos, es eritrocitosis, pero este es la policitemia vera, que es una enfermedad mieloproliferativa donde hay proliferación anormal de los elementos figurados de la sangre, ¿ya? Y pueden estar alteradas con leucocitos, plaquetas, y es una enfermedad oncológica, la policitemia vera. Tratamiento es diferente, ¿ya?
Entonces, en la eritrocitosis, cuando nosotros tengamos un paciente que dice, estoy viniendo de Potosí, o muchas veces hay pacientes que viven en Cochabamba, ¿no? Generalmente son pobladores andinos, ¿ya? En la altura hay un incremento de la masa ventricular derecha, entonces hay alteraciones electrocardiográficas también, ¿ya? Entonces, ahora hay un cuadro también que conviene citar, la famosa policitemia o eritrocitosis del estrés. ¿Ya? Es una forma rara que representa más de la mitad de casos derivados de especialidades a especialidades de hematología. Vamos a ver que el estrés también muchas veces hace que aumenten los eritrocitos, pero eso es funcional, ¿ya? Ahora, el cuadro clínico, ¿por qué se va a caracterizar? Por dolor de cabeza, por palpitaciones, por fatiga, dolor muscular y articular, mareos, parestesia, pérdida de apetito, falta de concentración mensual. Y otra cosa, muchas veces estos pacientes se desorientan, se salen de la casa y no saben dónde van y la familia los tiene que estar buscando. ¿Ya? Hemos tenido pacientes que han subido a su movilidad y los han encontrado ya llegando a Santa Cruz, desorientados. ¿Ya? Ahora fíjense lo que tienen, ¿no? Miren esos dedos en vídeos de reloj. Esto es una hipertensión pulmonar de la altura, cianosis localizada, dilatación de venas, hipoxemia severa, insuficiencia cardíaca, los famosos dedos en palillo de tambor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante una historia clínica dirigida y exámenes complementarios. Preguntar siempre el consumo de tabacos, fármacos, antecedentes familiares. Una buena anamnesis, ¿ya? Para ver si no tiene cianosis, disnea, antecedentes, tabaquismo, por lo que dijimos. Y la exploración física, ¿ya? Hay que ver, generalmente estos pacientes con eritrocitosis no duermen bien, se duermen muy tarde y se levantan muy temprano. No rinden como deberían rendir en sus trabajos, no pueden subir gradas, se cansan, etcétera, etcétera. Y aparte pueden tener esplenomegalia, hepatomegalia, etcétera, ¿no? Hay que pedirles para contar sus glóbulos rojos, su hemoglobina, cómo están sus glóbulos blancos, cómo está la destrucción de glóbulos rojos, coagulación, etcétera. Muchas veces no solamente se acompañan de eritrocitosis, sino también con otras enfermedades que pueden estar acompañando. La profilaxis, primero, en un paciente de estos, evitar que fume. Si es gordo, corregir la obesidad. Ustedes no sé si han visto en algún otro capítulo, creo que en Endocrino, algún lado, el síndrome de Pickwick, por ejemplo, que se acompaña de eritrocitosis también, ¿ya? En los que son choferes y manejan camiones o micros, los ven siempre gordos y bien congestionados. Esos también son eritrocitósicos, ¿ya? Y es un riesgo porque los accidentes muchas veces ocurren, ¿por qué? Porque o se duermen o llegan a tener mareos o desorientación y chocan o se embarrancan. Nadie controla eso, ¿ya? Y son obesos, ¿no? Muy bien. Ahí terminamos la parte de anemias y eritrocitosis. Y, Jael, ¿cuándo continuamos?